Hola a todos y bienvenidos al webinar Flotación comparando tecnologías disponibles. Su presentador de hoy es Eduardo Morín, gerente de metalurgia para Latinoamérica de Glencore Technology. Ignoren el botón de la manito y en su lugar, si tienen preguntas, usen el botón de Q&A y nuestro equipo responderá sus dudas. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento del webinar. Ahora sí, vamos a la presentación. Muchas gracias, María, por tu presentación y por esta oportunidad de estar compartiendo junto a ustedes el día de hoy un tema tan interesante en el campo de la flotación que tiene que ver con las tecnologías que hacen disponibles los resultados que tenemos hoy y también alternativas que hay en el mercado para ir desafiando los resultados actuales. Agradecerle obviamente también a todos los asistentes y a los participantes por su tiempo y atención y vamos entonces a partir. La presentación de hoy día, tal como mencioné, tiene nombre Flotación, comparando tecnologías disponibles. Y las tecnologías que vamos a revisar van a ser las siguientes: las celdas Jamison, celdas mecánicas, celda con core, la NovaCell, StackCell, celdas de columna, rastro de flotación directa o DFR, HydroFloat y la celda de flotación reflux RFC. Los ámbitos que vamos a conversar sobre sus principios de funcionamiento, alguna historia de instalaciones, control y optimización de procesos, flexibilidad y capacidad operativa, estimados de capital, estimados de consumibles y electricidad, estimados de espacio, hablamos del footprint, opciones de trabajo de prueba, evolución de la celda Jamison, vamos a hablar un poco sobre eso y un resumen final. Algo bien importante es que toda esta información que se está presentando en este seminario proviene de fuentes disponibles para ustedes y fue actualizada hasta julio de este año. Comencemos con un breve resumen del funcionamiento de la celda Jamison. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, han escuchado, han visto sobre esto en distintas instancias. Para los que no lo conocen, un breve resumen. La celda Jamison tiene una parte fundamental donde se genera el principio y todo el fundamento que permite tener los resultados que tenemos con la celda. Y hablamos del Doncomer. En este sector ingresa una pulpa presurizada a través de una boquilla a una gran velocidad. Hablamos en torno a los 17 metros por segundo. Entonces lo que ocurre es que se genera ahí una capacidad de arrastrar el aire en el sector superior del Doncomer, lo que crea un vacío al interior de este sector y hace que la pulpa se eleve dentro del Doncomer. Este chorro se sumerge en la superficie de la pulpa, lo que hace que el aire arrastrado se divida en burbujas finas. Esto a su vez genera una mezcla de gran intensidad, provocando una elevada probabilidad de colisión y contacto entre las partículas y las burbujas. Y algo bien fundamental y que también es bien importante en comparación con otras tecnologías es que el tiempo de residencia dentro de este Doncomer es de solo unos segundos. Eso va a impactar directamente en el tiempo de residencia de la flotación. Y también algo muy importante, para este principio que lo acabo de explicar, no se requiere un suministro externo de aire, no se requiere ni de sopladores ni nada que impulse el aire, es autoaspirante. Vamos con la celda mecánica. El principio, probablemente ustedes también lo conocen, la pulpa se bombea al interior de la celda por gravedad. Se usa aire a presión y agitación mecánica para crear interacción entre las burbujas y las partículas. Y los minerales que queremos obviamente recuperar se adhieren a las burbujas y ascienden a la parte superior, donde se juntan en las bateas de recolección de la celda. Vamos con la celda con core. La celda Concorde tiene una apariencia bastante similar a la celda Jamison, pues ambas fueron desarrolladas por el profesor Jamison y fueron probadas y adquiridas por Glencore Technology. El mecanismo clave de acá es el Blast Tube, algo parecido a la celda Jamison que llamamos Doncomer, y tiene el potencial de generar burbujas más pequeñas si se opera a presión de alimentación alta en comparación con la celda Jamison. También si se agrega suficiente espumante para mantener y evitar que se fusionen estas pequeñas burbujas. La pulpa se descarga desde este blast tube por medio de un regulador hacia un cuenco de choque con la intención de reducir la gran energía o velocidad con que ingresa a la celda.
Un aumento en la velocidad de la pulpa significa que se requiere un soplador externo en lugar de una entrada natural de aire para esta celda. Vamos con la NovaCell. De la misma forma que la celda Concord, la NovaCell está equipada también con un Blast Tube. Y algo diferenciador de esta celda que cuenta con un sector de lecho fluidizado que crea un ambiente de flotación menos severo, influyendo en la probabilidad de flotación de partículas gruesas que se pueden recoger de una corriente presente en el sector de la mitad de la celda. Así se busca recolectar tanto partículas finas como gruesas, pero el objetivo general de esta celda de flotación es recuperar las partículas gruesas. Vamos con la celda columna. Elimina la necesidad de agitación mecánica. Esto se logra aumentando la altura de la celda. Este aumento de altura permite aumentar el tiempo de residencia, incrementando la probabilidad de interacción entre las partículas y la burbuja. Se generan burbujas finas mediante burbujeadores en la parte inferior de la celda, mientras la pulpa de alimentación ingresa por encima de la zona de generación de burbujas. Vamos con la Stack Cell. Es una celda mecánica de dos etapas que cuenta con una cámara de contacto interna. Las celdas mecánicas agitan todo el volumen de la celda, mientras que la Stack Cell aísla la mezcla de la pulpa en una cámara preferencial de alimentación. Esto aumenta la intensidad de las interacciones burbuja-partícula y reduce la turbulencia de la zona de separación para estabilizar la formación de la fase de espuma. También reduce el tiempo de residencia y por lo tanto el volumen de la celda requerida en comparación con las celdas de flotación convencionales. Vamos ahora con la DFR. Busca eliminar la formación de una fase de espuma y las interacciones entre pulpa y espuma. Es una unidad completamente presurizada que elimina los riesgos de exposición a una neblina, efluentes gaseosos o polvo en su interior. Las burbujas cargadas se recogen mediante una tubería en la parte superior del reactor, mientras que la ganga sale por un sector lateral de la celda. Las unidades de FR se pueden instalar al mismo nivel en serie, sin necesidad de diseños de alimentación por gravedad. Vamos ahora a la celda Reflux, RFC. Similar al DFR, busca recuperar las partículas antes de formar una fase de espumación. Utiliza el efecto boicot, similar a un clasificador reflux para separar la ganga de los minerales valiosos. Y estos canales inclinados o placas lamela ayudan a desechar las partículas de ganga que suben de nuevo al interior de la celda. Vamos ahora con Hydrofloat. Cuenta con un sector de lecho fluidizado, aireado, diseñado para mejorar la recuperación y la flotación de partículas gruesas. Difiere de la tecnología de la flotación tradicional porque solo es adecuada para partículas mayores a 150 micrones. Sin embargo, pueden flotar partículas mucho más gruesas que con la tecnología tradicional. Y el principio clave del diseño es la permanencia de las partículas de la ganga en la sección del lecho fluidizado. Cuenta con un ambiente de baja fricción en comparación con los métodos de flotación tradicionales y esto permite recolectar las burbujas gruesas sin que se desprendan de las burbujas. Ahora vamos a ver una tabla con la historia de las tecnologías de flotación. Lo que hemos hecho acá es dividirla en tres diferentes categorías: verde, naranja y rojo. La categoría en verde serán aquellas que cuentan con más de 25 años de experiencia y más de 100 instalaciones industriales, lo que incluye la celda Gemins, la celda columna y también la celda convencional. En color naranjo son las que van a tener entre 10 a 24 años de experiencia en la industria y más de 20 instalaciones. Esto incluye a la Hydrofloat y a la Stackcell. Y por último, las tecnologías de la categoría roja que tiene menos de 10 años de experiencia y menos de 20 instalaciones. Está integrada por las tecnologías restantes y se podrá ver que solo algunas de ellas cuentan con instalación o ninguna instalación comercial.
Vamos ahora al control y optimización de procesos de cada una de las tecnologías. Dividiremos esto en cuatro categorías clave. En primer lugar, tenemos el sistema de reciclado de la ganga, que recicla una porción de su ganga de vuelta al alimentador, y del que se hablará más adelante en la siguiente diapositiva. Ahora bien, solo la celda Jamieson, la celda Concord y la celda de columna tienen un sistema de reciclaje de ganga. Ahora se ha cambiado, vamos a conversar ahora a lo que es el control de aire. Control de aire absolutamente esencial para la flotación, por lo que encontraremos que todas las tecnologías de flotación tienen la misma forma de control, todas en verde. Vamos a hablar ahora del control de nivel, que es la capacidad para controlar la profundidad de la espuma o el nivel de la pulpa al interior de la celda. Y notarán que la DFR y la RFC están en rojo. Esto se debe a que son celdas sin espumación, por lo que no existe un nivel de espuma que controlar. Hablaremos en la siguiente diapositiva sobre las implicaciones que conlleva sobre esto. Y por último, tenemos el sistema de agua lavado, que esencialmente se usa agua limpia o de proceso para producir un concentrado de mejor calidad ley. Y solo la celda convencional y la Aeroflot no tienen este sistema. Bueno, vamos a hablar entonces del reciclado de la ganga. ¿Cuál es la ganancia? El principal beneficio de un sistema de reciclaje de la ganga es que se puede mantener la operación estable en un circuito de flotación. Sabemos que en las operaciones muchas veces tenemos interferencia o perturbación en el proceso de agua de arriba, y esto nos va a generar un beneficio, el poder tener un reciclado de la ganga, menor tiempo de inactividad, menor problema asociado al mantenimiento y menor intervención también del equipo de operaciones. Además, un sistema de reciclado le da a las partículas que queremos recuperar otra oportunidad adicional de ser recolectadas. Esto es especialmente relevante en las celdas de flotación con cámaras de contacto separadas, como las TACCEL y las celdas de flotación RFC. En estas tecnologías no hay un mecanismo que capture las partículas que no se hayan recolectado en la cámara de contacto separada o que queden atrás en la espuma, y esto aumenta el riesgo de pérdidas de recuperación. Las celdas de Las celdas sin espumación, la TFR y la RFC, buscan recuperar el concentrado antes de la formación de una fase de espumación. El principal beneficio de esto es que ocupa un área más compacta, pues requiere menos área por celda para la formación de espuma. Y otro beneficio adicional es un menor riesgo de quedarse atrás, pues el concentrado se retira de la celda en una etapa más temprana que con las celdas que cuentan con una etapa de espumación. Sin embargo, eliminar la etapa de espumación también elimina ciertos control de procesos. El control de la ley de concentrado, por ejemplo, se logra solo mediante un flujo de agua lavado que limita potencialmente el máximo mejoramiento posible al interior de una celda, y estas celdas también están completamente cerradas, lo que elimina la capacidad de visualizar problemas, así como el uso de medidas de automatización como cámaras para la espumación. Otra área que buscamos para la optimización de procesos es la turbulencia en la zona de separación. Una vez que se ha alcanzado la interacción entre la partícula y burbuja, es importante reducir la turbulencia en la zona de separación para no ocasionar el desprendimiento de partículas. Esto idealmente significa mantener la interacción partícula-burbuja en una cámara de contacto separada antes de transferirla a una zona de separación más estable. Tanto el DFR como la celda convencional no tienen una cámara de contacto separada, lo que provoca una mayor turbulencia en la zona de separación, aumentando el riesgo de desprendimiento de partículas. Aunque la celda Concord tiene una cámara de contacto separada, usa cantidades muy grandes de energía que empujan la pulpa fuera de la zona de mezcla hacia un cuenco de choque a velocidades muy altas. También hay un regulador en la parte inferior del blast tube para permitir que se mantenga el nivel en este tubo con rangos altos de aire y pulpa. Y estos factores producen una alta velocidad de salida en el tubo deflector, en el blast tube. Esto probablemente aumente el riesgo de desprendimiento de partículas, y las tasas de reciclaje de ganga más altas necesitan intentar evitar las pérdidas de recuperación. Vamos entonces ahora a revisar los rangos de operación eh, comprobados.
En la parte superior se ve una separación en temas de micrones. Tenemos partículas ultra finas, menor a 20 micrones, finas entre 20 y 100 micrones, gruesas entre 100 y 350 micrones y ultra gruesas que vamos a llamar a las que están por sobre de 350 micrones. Estos tamaños de partículas se basan en el cobre, pero podrán aplicarse para la mayoría de aplicaciones con metales base y metales preciosos. Por ejemplo, materiales como el carbón, los rangos serán un poco más gruesos debido a la baja densidad. Y verán nuevamente que aquí tenemos colores, verde, naranja y rojo. Y también hemos agregado un verde claro, lo que significa que el fabricante ha declarado que el rango de tamaño de partículas puede recuperarse, pero no tiene las instalaciones comerciales para comprobarlo en esencia. Bueno, vamos entonces, vamos a conversar primero sobre el primer detalle. La primera tabla muestra la flotación fina y ultrafina. La celda con cobre y la celda de flotación reflux también parecen ser opciones viables, pero están mucho menos establecidas y probadas. Verá que la celda de flotación reflux tiene de nuevo ese color verde claro, lo que significa que no tiene las instalaciones comerciales todavía, y creemos que la Concorde tiene una o dos instalaciones comerciales. Ahora la celda de columna, el DFR y la Stackcell están en amarillo en esta tabla, y esto se debe a que no está claro si el desempeño ultrafino estará en línea con las celdas de alta intensidad que acabamos de mencionar, pero se espera que tenga un desempeño superior a las celdas convencionales. Bueno, ahora cambiamos ahora a las partículas más gruesas, de 100 y 350 micrones. La mayoría de las tecnologías de flotación son adecuadas, aunque muchas tienen instalaciones muy limitadas. Para este tipo de flotación Raffer, las celdas mecánicas convencionales son la tecnología más establecida y probada. Y la celda Jamieson es una muy buena alternativa y bien establecida en el mercado con más de 80 instalaciones en aplicaciones Raffer. Para la flotación de partículas ultra gruesas, la celda Aeroflot es la única tecnología aprobada. La Aeroflot solo es adecuada para partículas mayores que 150 micrones y requiere de la eliminación de partículas por debajo de este tamaño. La NovaCell busca competir en el mismo mercado que la Aeroflot sin requerir la eliminación de partículas finas, pero todavía está en una etapa temprana de desarrollo. Glencore Technology también está investigando una tecnología de flotación de partículas ultragruesas a nivel piloto y se está trabajando en la patente correspondiente. Vamos entonces a revisar las tareas de operación comprobadas en cada una de estas tecnologías. Seleccionar la tecnología correcta para cada aplicación es la clave para maximizar la eficiencia y el desempeño de nuestro circuito. Color verde indica una tarea declarada como efectiva por el fabricante del equipo original, pero sin instalaciones a escala completa. La celda con core está marcada en amarillo para aplicación Scalper, solo adecuada para partículas finas, por lo que un Scalper con partículas gruesas podría no ser adecuado. Y la NovaCell requiere de partículas gruesas para funcionar, por lo que es solo adecuado para Raffer o Scalper. Vamos a hablar de los estimados de capital. Todos los fabricantes mantienen sus costos en privado. Lo que estamos haciendo ahora es comparar unos cuantos factores que nos llevarán a lo que aumentan los costos de capital en un circuito de flotación y luego hacer un estimado comparando esa tecnología de flotación con un circuito convencional. No lo hacemos basándonos en las celdas individuales, sino en circuitos totalmente instalados. Entonces, lo primero que nos preguntamos es qué se requiere. Si se requiere algún material de primera calidad en el equipo, como acero inoxidable. Es obvio que los materiales de primera calidad elevarán su costo en capital. Y en este caso, para la celda con core, la NovaCell y la celda de flotación Reflux, hay algunas partes de acero inoxidable necesarias que incrementarán los costos. Cuando analizamos el equipo auxiliar requerido, como las bombas, sopladores, agitadores, vemos que esto aumentarán también el costo del equipo. También notamos que cierto equipo, como las celdas de alta
intensidad, perdón, como la celda Jamieson, la celda Reflux y la celda Concorde, tendrás mayores necesidades de bombeo que, por ejemplo, una celda convencional y tomaremos esto en cuenta. Algunas otras consideraciones son la altura de la celda o el espacio para el mantenimiento de los agitadores. Y una nota acá es que para la Aeroflot se requiere la eliminación de aquellas partículas menores que 150 micrones, lo que aumentará su necesidad de espacio y consumo de agua. Ahora, viendo el tiempo de residencia, la razón por la que esto es importante es que las tecnologías que dependen del tiempo de residencia requerirán volúmenes altos y por lo tanto más unidades o de mayor volumen. Así que pueden haber una opción más pequeña económica para una unidad sencilla. Cuando contemple el circuito instalado completo, por lo general puede costar mucho más. La celda Concorde y la Novacell están marcadas en amarillo por contar el tiempo de residencia. La razón por la que pusimos en amarillo fue que estas celdas tienen la tecnología del tubo deflector y usan presiones muy altas y velocidades altas dentro del interior de la celda. Y si sus tasas de reciclado de ganga van a ser mayores, conduce a un aumento en el tamaño y costo del equipo. Y finalmente, vamos aquí a revisar entonces el costo capital instalado versus un circuito convencional completo. Y explicamos que la celda de Jamieson sería menor. Obviamente no comparamos un circuito convencional consigo mismo. Aquí establecimos que la celda Concorde sería similar debido a que requiere celdas mecánicas para recuperar partículas más gruesas. En una etapa de barrido, pues, scavenger, por ejemplo, se requerirán celdas mecánicas, además de la celda Concorde, así que establecimos costos de capital similares. Declinamos acá comparar la Hydroflot y la Novacell porque sirven para tareas un poco más especializadas y por lo general funcionarían en conjunto con un circuito de flotación tradicional o convencional. Entonces, las celdas sin información, la DFR y la RFC, también son más bajas. Y la Stackcell es más baja porque es una celda mucho más pequeña que una celda convencional. Vamos a revisar ahora el uso esperado de consumible y electricidad. Así que de nuevo, al igual que en la tabla anterior, buscamos eh, ver detalle en estas líneas. De nuevo, las bombas, los agitadores y los sopladores consumirán electricidad en diversos grados. Entonces agregamos una categoría para esto. Y sobre la cantidad de bombeo que se requiere para una tecnología individual. Para la celda Jamieson, por ejemplo, dijimos que sería un requerimiento moderado porque las presiones necesarias son moderadas y el bombeo requerido sería mayor que por decir una celda convencional. Para la Concorde y la Novacell mencionamos que serían mayores porque las presiones son mayores que las de una celda Jamieson, así que se necesitará bombas más grandes y con mayor presión. Entonces revisamos si el equipo requiere de partes internas móviles y si esto afectará su capacidad y se definiría si necesita realmente apagar el equipo para darle un mantenimiento. Y también se requiere de, de ciertos elementos para su continuidad operacional. Para hacer la Jameson esto no aplica, ya que prácticamente no tiene parte interna móvil. La parte interna móvil más común eh, es el agitador, que se encuentra en muchas de las tecnologías y que incrementará considerablemente su consumo de electricidad y sus costos de mantenimiento. Una vez más examinamos si el equipo depende del tiempo de residencia. También buscamos si estas partes consumibles que tienen que cambiarse están hechas con material de primera calidad, como el acero inoxidable. Y lo que hicimos acá entonces fue categorizar el consumo de electricidad basándolo en una predicción de bajo, moderado y alto. De esta forma, catalogamos la celda Jamieson y la Aeroflot, la celda columna y la celda de flotación Reflux como un equipo de consumo bajo debido a que no tienen esta parte móvil o interna. La celda Concorde, la Novacell, el DFR y la Stackcell se clasificaron como consumo moderado. La Stackcell y el DFR, a pesar de tener agitación, tiene un agitador más pequeño que el de un circuito convencional, por lo que esto va a reducir considerablemente su consumo de electricidad. Y por último, la celda mecánica convencional entra a nivel de consumo alto porque es muy grande, maneja grandes volúmenes y tiene agitadores grandes, por lo que el costo en su consumo eléctrico es muy alto. Hablaremos más de esto un poco más adelante.
Entonces revisamos por igual el consumo de partes de repuesto y los costos. Y para ser honesto, todo esto está relacionado con el consumo de electricidad, porque también buscamos si tenían partes móviles y si requerían materiales de primera calidad. Y esta tabla, esta categorización fue en base a ese criterio. Vamos a revisar el espacio ocupado por la celda de flotación para las distintas tecnologías. Em, Esto puede ser difícil de hacer porque no se compara una celda sencilla con otra. Y lo que hicimos fue tomar un banco, un ejemplo de banco Scavenger mecánico, que estaría con celda de flotación de 6 por 70 metros cúbicos, y usamos esa información disponible en la celda Jamison para calcular cuál sería la reducción en espacio de la celda Jamison en comparación. Y luego comparamos todas las otras tecnologías con la celda Jamison para ver si se ajustaban. Y aquí lo que encontramos es que la celda Concorde, la Aeroflot, la celda de columna y la NovaCell eran más altas, a la vez que las TanCell, donde están sus celdas sin espumación, eran similares o menores. Y extenderemos un poco más de esta explicación en la siguiente diapositiva y las razones sobre esto. Por ejemplo, la celda Concorde, a pesar de verse similares, el diseño de circuito para la celda Concorde difiere significativamente de la celda Jamison. Hay un ambiente de alta fricción en la celda Concorde, probablemente reduce la recuperación de partículas de tamaño medio, entre 40 y 100 micrones, y los gruesos sobre 100 micrones. El diagrama de flujo resultante para la celda Concorde probablemente requerirá complementar con otras celdas mecánicas para lograr una regulación general adecuada, reduciendo significativamente los beneficios de reducción de espacio. Contamos con un documento publicado por Mezzo Autotech que apoya esta hipótesis en caso de que usted quiera revisarlo. Vamos ahora con el DFR y RFC. Hemos hablado un poco sobre las celdas sin espumación. Ahora nos extenderemos un poco más sobre este detalle. Las celdas individuales son muy pequeñas debido a que no tienen espumación, pero esta reducción en tamaño conlleva a un costo en el control de proceso. La diferencia entre ambos es que la RFC tiene una zona de mezcla de alta intensidad y no se agita mecánicamente. En tanto, el DFR tiene agitación mecánica, por lo que para el DFR necesitará más espacio por encima de él para permitir esta agitación mecánica. Ninguna de las tecnologías tiene un sistema de reciclaje de ganga, lo que significa que se pueden colocar cerca del suelo, pero con un costo para la estabilidad del proceso y la posibilidad de recuperación, como lo indicamos anteriormente en la presentación. En teoría, el resultado es que la RFC tendrá la menor superficie de todas las tecnologías descritas, pero en la actualidad no hay instalaciones comerciales que confirmen su desempeño. Ahora para la StackCell, busca ser una versión menor de una celda de flotación convencional que requiere menor volumen y tiempo de residencia. Esto lo ha alcanzado, lo que resulta en una reducción del espacio ocupado en comparación con las celdas convencionales, mecánicas convencionales. Sin embargo, todavía depende de los mismos principios de dimensionamiento que la celda convencional, dando como resultado muchas unidades requeridas para una tarea con el fin de lograr un tiempo de residencia adecuado. También está mecánicamente agitada, lo que requiere un espacio significativo en la parte superior, y el resultado es un espacio más grande en general que la celda de flotación de alta intensidad, como la celda Jamison o la RFC, pero todavía con una reducción significativa en comparación con las celdas convencionales. Ahora veremos un resumen de las distintas opciones de trabajo eh, y los factores de escalamiento. Esto estamos hablando de la disponibilidad de hacer pruebas en laboratorio, pilotaje o pruebas demo. Y casi todas las tecnologías cuentan con opciones de hacer pruebas. Aquí hay un par de recuadros marcados en gris. Esto es porque no podemos encontrar información disponible públicamente y no deseamos hacer conjetura. Otra categoría que buscamos fue el factor de crecimiento.
Notablemente la celda Jamison tiene un factor de crecimiento o de escalamiento de 1 a 1, lo cual reduce el error cuando ustedes quieran estimar desde la escala aleatorio, piloto o demo una escala real. Las celdas convencionales pueden tener, generalmente se aplica un factor de escalamiento entre 2,5 a 3 veces, por lo que hay un mayor potencial de ahí tener algún error al desarrollar y diseñar los circuitos. Ahora que hemos comparado cada tecnología, profundicemos un poco más en la comparación de la celda Jamison y respaldaremos lo que hemos dicho en esta presentación. Aquí tenemos un estudio independiente realizado por Ausenco, quien comparó los costos de capital en un circuito de flotación. Tanto vamos a hablar de un circuito de una concentradora convencional con celdas mecánicas y un concentrador Jamison, que considera solamente celdas Jamison para todas sus aplicaciones, ya sean Raffer, Scavenger o Cleaner. Y lo principal de acá es que encontramos una reducción importante en este costo capital, cercano al 24%. Y aquí tenemos el detalle de los ítems, ya sea a través de los distintos elementos que se requieren para la fabricación de una concentradora. Es importante no tomar estos indicadores para hacer un trade-off eh, 1 a 1. Aquí es importante hacer el respectivo estudio en cada uno de los diseños o estudios que se estén realizando. Esta estimación fue realizada con un nivel de precisión entre 30 a 20% y la mayor parte del ahorro lo vemos en hormigón y en acero. Vamos también a hablar del consumo de energía, también algo bastante importante en los diseños de las plantas concentradoras. Y acá lo principal es la reducción de un 36% comparado a un circuito convencional. Y esto ha ayudado en gran parte por el hecho de que no contamos con una agitación mecánica en la celda Jamieson y también que se requiere menor unidades en comparación con celdas mecánicas. Vamos a tener menor cantidad de equipo. Si vemos un mayor costo asociado a bombeo y la respectiva etapa de molienda, pero en general una reducción importante del 36%. Vamos a hablar brevemente de la evolución de la celda Jamieson. La celda Jamieson parte el año 89 con su primer diseño, Mark número 1. Y importante mencionar que, de acuerdo a la experiencia que se ha visto en conjunto con las distintas plantas, los distintos proyectos, se ha podido ir mejorando en el tiempo. En el año 94 ya se hablaba de la Mark número 2, o el año 2000 una Mark número 3 mejorada. El año 2006 se empieza a trabajar en la celda Concorde. El año 2009 se trabaja en una nueva celda, un nuevo mejoramiento que es la Mark número 4. Ya en el año 2016, Glencore toma la decisión de no continuar con la celda Concorde, básicamente por las razones que vimos anteriormente. Y la última celda, o el último mejoramiento fue el año 2019 con la Mark número 5. Desde entonces, bueno, la celda Jamieson es una tecnología probada, donde existen más de 500 alrededor del mundo. Se puede instalar en cualquier tarea de flotación y no sea ultra gruesa. Ya lo vimos en las láminas anteriores, pero se puede instalar en aplicaciones Raffer, en aplicaciones Scavenger, Cleaner, también en colas de los circuitos. Permite la regulación de partículas ultra finas, dramáticamente de mejor manera en comparación con las tecnologías convencionales, sin sacrificar la regulación de partículas gruesas. Ya lo vimos que uno de sus beneficios importantes es la reducción significativa del footprint para un diseño y también cuenta con métricas de sustentabilidad significativamente mejores que otras tecnologías. Vamos entonces ahora a un resumen final. El mercado actual en el ámbito de celda de flotación está ocupado tanto por tecnologías emergentes como maduras. Para la flotación de ultragruesos, hablemos sobre 350 micrones, la Aeroflot es definitivamente la opción más probada y establecida, y la nueva Cell representa la principal competencia. Para tareas de limpieza ultrafina, la celda Jamieson
la celda de flotación Reflux y la celda de Concorde representan las mejores opciones. De esta, la celda Jamieson por mucho es la más establecida y probada. Para aplicaciones Raffer, la celda mecánica convencional continúa siendo la tecnología más establecida y probada, mientras que la celda Jamieson es una alternativa probada y que puede ofrecer ahorros significativos en capital y en footprint. Considerando que las leyes de mineral van disminuyendo y las demandas ambientales también van creciendo, así como las demandas sociales y todo lo relacionado a los temas ambientales, es importante considerar tecnologías alternativas para los procesos que tenemos actualmente, para los diseños que tenemos actualmente. Glencore Technology ha desarrollado la celda Jamieson, convirtiéndola en un equipo integral que es altamente efectivo para todas las áreas de flotación y tenemos pruebas suficientes en operación, funcionando, que pueden ser revisadas, pueden ser visitadas por ustedes, así como también podemos nosotros ayudarles en cada una de las necesidades o requerimientos que ustedes tengan. Así que con eso vamos dando término a la presentación. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Eh, la idea de esta presentación obviamente fue darle a ustedes mayor información disponible que está en sitios autorizados y disponible por cada una de las empresas proveedoras. Y en el caso de Glencore Technology o de la celda Jamieson, cualquier duda o contacto, acá está nuestro correo y estaremos para ayudarlo para lo que ustedes requieran. Así que muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a ustedes por participar de este webinar. Nuestro equipo estará en línea por unos minutos más respondiendo sus preguntas. En unos días estaremos enviando una invitación para que se unan a nuestro centro de orientación. Allí compartiremos las diapositivas de esta presentación y el equipo estará disponible para responder preguntas y enriquecer la discusión. Muchas gracias y esperamos verlos en el próximo webinar.